Hay algo extraño ocurriendo en el mundo moderno, algo silencioso. Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan rodeados de sonido, notificaciones, videos, música, contenido infinito. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. Voy a pedirte algo incómodo, algo que la mayoría de las personas ya no puede hacer. Quiero que imagines estar completamente solo, sin teléfono, sin música, sin televisión, sin redes sociales, sin estímulos. ¿Qué sentiste? Porque para millones de personas el silencio ya no produce calma, produce ansiedad y eso cambia absolutamente todo. La generación moderna no perdió solamente la atención, perdió la capacidad de permanecer consigo misma, y cuando un ser humano ya no soporta el silencio, empieza a escapar de sí mismo constantemente. Hoy vamos a analizar qué le ocurrió realmente al cerebro humano, por qué el silencio se volvió insoportable, cómo las grandes plataformas digitales están reconfigurando tu sistema nervioso y por qué perder el silencio puede ser una de las crisis psicológicas más peligrosas de nuestra era. Bienvenidos a Cerebro, las Palabras y el Dr. Matthew de Muñoz. Existe una escena que se repite millones de veces al día en todo el planeta. Una persona entra a un ascensor y antes de que las puertas se cierren, ya sacó el teléfono, no porque tenga algo urgente, no porque alguien importante le escribió, sino porque su cerebro ya no tolera microsegundos de vacío. Eso parece insignificante, pero neurológicamente es gigantesco porque el silencio cumplía una función biológica fundamental. Durante miles de años, el cerebro humano evolucionó en espacios de baja estimulación, bosques, caminatas, noches oscuras, momentos largos de contemplación. El silencio no era ausencia, era procesamiento, era el espacio donde el cerebro organizaba emociones, consolidaba memoria, simulaba escenarios futuros, interpretaba experiencias, desarrollaba creatividad y construía identidad. Hoy, el cerebro moderno vive en un estado de ocupación constante. Y aquí aparece algo extremadamente importante. Tu sistema nervioso no distingue completamente entre una amenaza física y una sobrecarga constante de estímulos. Para el cerebro, cada notificación es una interrupción biológica. Cada sonido, cada vibración, cada cambio de pantalla, todo exige atención, todo exige energía mental, todo exige procesamiento. El problema no es solamente el exceso de contenido. El problema es que el cerebro ya no tiene espacios para digerir la realidad. Consumimos más información en un solo día que muchas personas hace siglos consumían en meses. Pero aquí está la parte peligrosa. La información sin procesamiento no genera inteligencia, genera ruido, y cuando una mente vive permanentemente saturada, empieza a perder claridad. Las personas sienten ansiedad, agotamiento, irritabilidad, dificultad para concentrarse, sensación de vacío, fatiga mental constante, sin entender que gran parte de eso proviene de la ausencia absoluta de silencio psicológico. Hoy vivimos rodeados de estímulos diseñados específicamente para secuestrar atención. Y aquí aparece algo profundamente perturbador. Las plataformas digitales no compiten por tu tiempo, compiten por eliminar cualquier momento donde puedas volver a escucharte a ti mismo. TikTok no quiere silencio, Instagram no quiere silencio, porque el silencio genera reflexión y la reflexión rompe la compulsión. Un cerebro en silencio empieza a hacerse preguntas peligrosas. ¿Estoy viviendo como realmente quiero? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué necesito distraerme todo el tiempo? ¿Estoy perdiendo años de mi vida? ¿Quién soy cuando nadie me está estimulando? Las plataformas entienden algo profundamente inquietante. Un ser humano distraído consume más, compra más, hace más scroll, piensa menos, cuestiona menos. Por eso, el algoritmo no está diseñado para darte paz. Está diseñado para mantenerte estimulado permanentemente. Y mientras más estimulado estás, menos espacio tienes para pensar profundamente.
La neurociencia del ruido constante. Tu cerebro no fue diseñado para procesar esta cantidad de información, y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la neurociencia moderna: la carga cognitiva. La corteza prefrontal, la región encargada de concentración, toma de decisiones, planificación, consume enormes cantidades de energía, es una de las estructuras más sofisticadas del cerebro humano y también una de las más frágiles. Cada vez que cambias de estímulo, tu cerebro paga un precio neurológico. Cuando respondes un mensaje mientras ves un video, cuando revisas Instagram mientras trabajas, cuando escuchas un podcast mientras haces scroll, tu atención no está funcionando en paralelo, está fragmentándose, y cada fragmentación consume recursos mentales. La neurociencia llama a esto attention residue, residuo atencional. Parte de tu atención queda atrapada en la tarea anterior, incluso después de cambiar de actividad. Es como intentar correr mientras pequeñas partes de tu mente quedan enganchadas atrás. Ahora imagina eso ocurriendo cientos de veces al día. El resultado es devastador. El cerebro pierde capacidad de sostener enfoque prolongado. Y sin enfoque prolongado, no existe pensamiento profundo, porque las ideas complejas requieren continuidad mental. La creatividad profunda requiere continuidad mental. La reflexión requiere continuidad mental. La estrategia requiere continuidad mental. Pero el cerebro moderno vive interrumpido constantemente. Esto explica algo que millones de personas están sintiendo. Cada vez cuesta más leer un libro, terminar una película sin revisar el celular, estudiar durante una hora, mantener una conversación larga, meditar, pensar en silencio. La mente moderna fue entrenada para la fragmentación, no para la profundidad. Y aquí aparece algo todavía más preocupante. La hiperestimulación altera la percepción del tiempo. Cuando el cerebro consume estímulos rápidos constantemente, empieza a necesitar mayor intensidad para sentir interés. Lo lento se vuelve insoportable. Por eso, tantas personas hoy sienten ansiedad en reuniones largas, en conversaciones pausadas, leyendo textos extensos, viendo películas lentas o simplemente esperando. El cerebro fue condicionado a velocidad constante, y esto tiene consecuencias enormes para el éxito personal, porque las habilidades más valiosas de la historia humana siempre nacieron de la profundidad. Escribir, construir empresas, investigar, crear arte, diseñar estrategias, resolver problemas complejos. Ninguna de esas cosas nace del scroll infinito. Aquí entra el verdadero protagonista de esta historia. La dopamina, probablemente una de las sustancias más malinterpretadas de Internet. La dopamina no es placer, es anticipación. Es la molécula que le dice al cerebro: puede que la próxima recompensa esté a solo un estímulo más. Y las plataformas digitales entendieron cómo explotar esto perfectamente. Cada swipe, cada notificación, cada video corto, cada like, cada sonido, una micro posibilidad de recompensa. Y el cerebro humano es extremadamente vulnerable a las recompensas variables. Exactamente igual que en una máquina tragamonedas, no sabes cuándo llegará el próximo estímulo interesante. Y precisamente por eso sigues deslizando. Tu cerebro entra en un bucle dopaminérgico constante. El problema es que el silencio no puede competir contra eso, porque el silencio no produce explosiones instantáneas de dopamina, produce algo mucho más lento: introspección, claridad, regulación emocional, creatividad, conciencia. Pero un cerebro hiperestimulado ya no tiene paciencia para procesos lentos. Quiere intensidad inmediata, constantemente. Aquí aparece una consecuencia aterradora. Muchas personas ya no saben descansar, porque descansar implica disminuir estímulos. Y un cerebro adicto a la hiperestimulación interpreta eso como aburrimiento. Por eso tanta gente duerme viendo videos, come viendo contenido, trabaja con múltiples pantallas, escucha algo incluso en la ducha. Necesita ruido para existir. El silencio empieza a sentirse incómodo, vacío, amenazante,
Pero aquí está la parte más importante. El problema no es solo tecnológico, es emocional, porque cuando desaparece el estímulo externo, aparece el diálogo interno y muchas personas llevan años escapando de sí mismas. El ruido constante se convierte en anestesia psicológica, una forma sofisticada de no sentir, no pensar, no enfrentarse, y lentamente el cerebro pierde la capacidad de estar presente porque fue entrenado para buscar constantemente el próximo estímulo, no el momento actual. La ciencia del silencio y el cerebro. Existe un fenómeno neurológico que muy pocas personas conocen, pero que explica gran parte de la ansiedad moderna. Se llama sobrecarga dopaminérgica fragmentada. Tu cerebro fue diseñado para alternar entre dos estados, el enfoque profundo y el descanso mental, pero las plataformas digitales destruyeron ese equilibrio. Hoy vivimos atrapados en un tercer estado, estimulación constante sin recuperación cognitiva. Y eso tiene consecuencias devastadoras. Cada notificación, cada scroll, cada video de 15 segundos, cada cambio rápido de estímulo, activa pequeñas liberaciones de dopamina. La dopamina no es la hormona del placer, como mucha gente cree. Es la hormona de la anticipación. Es la molécula que le dice al cerebro, tal vez la próxima información sea importante. Y ahí empieza la trampa. Tu cerebro entra en un ciclo de búsqueda infinita. No buscas porque disfrutas. Buscas porque tu sistema nervioso quedó atrapado esperando la próxima recompensa. Aquí aparece algo inquietante. Estudios recientes de neuroimagen realizados entre 2024 y 2026 detectaron que las personas con consumo excesivo de contenido corto presentan una disminución significativa en la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral. Esa región es esencial para mantener la atención, planificar, pensar críticamente, controlar impulsos, sostener ideas complejas. En otras palabras, la arquitectura cerebral necesaria para construir una vida extraordinaria empieza a debilitarse, no porque seas menos inteligente, sino porque tu cerebro está permanentemente interrumpido. Piensa en esto profundamente. Las personas más poderosas de la historia pasaban enormes cantidades de tiempo en silencio. Newton, Tesla, Da Vinci, Einstein, todos tenían algo en común: largos periodos de pensamiento sin interrupciones. Hoy, en cambio, la mayoría de las personas no pueden pasar ni 5 minutos sin revisar el teléfono, y el cerebro paga el precio, porque las ideas profundas necesitan silencio para consolidarse. La creatividad no aparece en el ruido. Existe otra región clave. La red neuronal por defecto es una red cerebral que se activa cuando aparentemente no estás haciendo nada. Cuando caminas sin estímulos, cuando miras por la ventana, cuando te duchas, cuando te quedas sentado pensando. Y aquí ocurre algo fascinante. Es precisamente en esos momentos donde el cerebro conecta ideas, organiza memorias, resuelve problemas, construye identidad. Muchas de las mejores ideas de la historia surgieron ahí, pero hoy esa red casi nunca se activa, porque en el primer segundo de vacío sacamos el teléfono. La mente moderna le tiene terror al silencio, porque el silencio obliga a encontrarte contigo mismo, y eso es algo que mucha gente evita sin darse cuenta. El costo invisible de vivir distraído. Hay una frase brutal de Blaise Pascal que decía: todos los problemas de la humanidad nacen de la incapacidad del hombre de quedarse solo en una habitación. Y nunca había sido tan cierta como ahora. La hiperestimulación constante está destruyendo 3 capacidades fundamentales. Primero, la tolerancia al aburrimiento. Y esto parece pequeño, pero es gigantesco, porque el aburrimiento era el portal hacia la creatividad. Antes, cuando alguien se aburría, el cerebro empezaba a imaginar. Ahora, el aburrimiento dura 3 segundos antes de abrir TikTok. Segundo, la profundidad emocional. Cuando vives saturado de estímulos rápidos, tu sistema nervioso empieza a buscar emociones instantáneas. Todo debe ser intenso, y como resultado, las conversaciones profundas se vuelven difíciles. Los libros parecen lentos,
las relaciones requieren demasiado esfuerzo y la vida cotidiana comienza a sentirse vacía porque tu cerebro fue condicionado para vivir en picos constantes de estimulación. Tercero, la construcción de identidad. Aquí está uno de los efectos más peligrosos de todos. Cuando nunca estás en silencio, nunca escuchas tus propios pensamientos. Y si nunca escuchas tus pensamientos, terminas viviendo ideas que ni siquiera son tuyas. La persona moderna muchas veces no piensa, reacciona, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Pensar requiere pausa, reaccionar requiere impulso. Las redes sociales están diseñadas para maximizar impulsos. Si este episodio cambió tu manera de ver tu propia mente, suscríbete a El Lenguaje del Éxito, porque aquí no entrenamos entretenimiento, entrenamos conciencia. Comparte este video con alguien que sienta que ya no puede concentrarse como antes. Tal vez no esté perdiendo inteligencia, tal vez esté perdiendo silencio,